La quinta carta del libro de Apocalipsis fue dirigida a la iglesia en Sardis. Esta ciudad fue la capital del reino de Lidia en el siglo VI a.C. Poco tiempo después fue invadida por los persas, quienes tomaron control durante los siguientes siglos. En el año 340 a.C., Alejandro Magno liberó esta ciudad del dominio persa, convirtiendo a Sardis en una importante ciudad griega y más adelante del Imperio Romano. De las 7 ciudades, fue en Sardis donde se estableció la comunidad judía más extensa y próspera. Aún se conservan las ruinas de su enorme sinagoga, la cual fue la más grande después de la de Jerusalén. El Evangelio llegó a este lugar en el siglo I y el primer líder conocido de la iglesia de Sardis fue Melito, un cristiano de origen judío que fue famoso porque se atrevió a escribirle al emperador Marcos Aurelio pidiéndole que considerara cambiar los decretos en contra de los cristianos. Melito fue el primero en compilar los libros del Antiguo Testamento para la comunidad cristiana y de hecho fue él quien puso el término Antiguo Testamento. Junto a las ruinas se encuentra el pueblo de Sart, que cuenta con una población de 5,000 habitantes y en donde tristemente no hay ni un solo cristiano. Sart pertenece al distrito de Saligli en la provincia de Manisa al oeste de Turquía. La ciudad de Saligli se encuentra a 10 kilómetros de Sart y cuenta con una población de 80,000 habitantes. Desafortunadamente tampoco hay ningún cristiano aquí. Debido a lo fértil de la tierra, esta región vive de la agricultura y produce todo tipo de frutas y verduras. De la misma manera, estamos pidiendo a Dios que prepare la tierra espiritual de este lugar y abra camino para que el Evangelio vuelva a llegar aquí a Sardis. Este viaje que el Señor nos permite estudiar lo que es, hermano, la iglesia de Sardis. Esta iglesia tiene una particularidad muy especial y yo creo que ahí es muy difícil identificarla a menos que el Señor nos confronte. Esta iglesia, hermano, es conocida como una iglesia muerta y nosotros muchas veces no podemos darnos cuenta en la condición en la que nos podamos encontrar, porque cuando hablamos acerca de una muerte espiritual es lo más dañino o lo más riesgoso para una iglesia y para un creyente. Aunque físicamente podamos tener vida, porque todos, hermanos, podemos tener vida, el hecho de estar aquí, poder respirar y andar, que es una bendición de parte del Señor, no quiere decir que nosotros tengamos esa vida espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden recordar el día que vinieron a Cristo o las cosas que Dios ha hecho en su vida. Cuando nosotros estudiamos esta iglesia de Sardis, vemos claramente que el Señor le hace varias advertencias, como lo hizo con las otras anteriormente. Y antes de comenzar y podamos leer la palabra del Señor, es importante que nosotros entendamos la referencia histórica del cual el Señor nos habla y por qué Dios le envió esa carta a estas personas, a esta iglesia, a esa ciudad. Hermano, era una ciudad muy rica. Fíjese que era una característica que podemos encontrar a todas esas lugares que el Señor le envió cartas. Eran lugares donde no tenían una necesidad, había oportunidad, pero la sociedad tenía que decidir entre irse a lo material y adorar otros dioses o serle fiel al Señor. Pero esta iglesia de Sardis, de la misma manera como las otras, era una iglesia, hermano, que era rica, era una iglesia o una ciudad que podía presumir que era próspera. De hecho, era el lugar donde se fabricaron las primeras monedas. Era donde se hacía el dinero. Por eso usted sabe que aquí en la capital es donde está la máquina de hacer dinero, ¿verdad? Y yo me imagino que ahí no dejan que nadie entre ni salga con un billete porque hacían el dinero. Bueno, en ese lugar acuñaban las monedas de oro y de plata, que era el medio de transacción. Podía presumir de todo eso. Entonces, era un lugar por el hecho de ser importante, que era muy protegida. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos todo este contexto de este lugar, de esta iglesia, porque lo vamos a relacionar a la vida personal, indudablemente, a la vida familiar y a la iglesia. Si usted es tan amable y abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, lo puede leer en sus notas, en su Biblia o en la pantalla. Y quiero que nosotros podamos todos juntos leer
el versículo 1, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. ¿Lo tiene? Todos juntos, por favor, ayúdenme. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Dice el versículo 2, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Sardes, hermano, era una iglesia que, ahí tienen sus puntos y quiero compartirlo con usted, que cree estar viva, pero está muerta. Hermano, yo no sé si alguno de ustedes ha estado en una condición donde su vida cuelga de algo tan poco para continuar. A veces cuando estamos en peligro, solo en esos momentos difíciles donde podemos perder la vida es donde podemos apreciar todo lo que nosotros tenemos. El Señor le estaba dando un mensaje a esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia, por el hecho de estar ubicada y ser puesta en un lugar próspero, presumía todas las cosas que el Señor había hecho en el principio. Y a veces a nosotros nos puede pasar eso. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos recordamos de nuestro antaño, de nuestra juventud. Digámoslo así, sin ser religiosos, las cosas que Dios hizo en el pasado. Hay personas que añoran volver a tener 15 años. Amén, hermano. Desean todas las cosas buenas que les pasaban. Y cuando nosotros nos recordamos, hay personas que la empiezan a decir como que las acaba de vivir, no se da cuenta. Dice, yo cuando tenía 15, dice, andaba y saltaba y brincaba. Y ahora, hermano, con 30, anda como que anda en un laberinto porque se puede caer en un hoyo, ¿verdad? Pero la alegría y el brillo de sus ojos es cuando se recordaba que tenía 15. Esta iglesia, hermanos, claramente el Señor la había respaldado en todo, pero ellos se habían alejado de Dios y lo que había pasado es que ya lo que ellos tenían no era el respaldo del Señor, sino la manera en la cual ellos se estaban dirigiendo. Era una iglesia que la conocían porque en lo que vimos en la introducción, era un lugar donde después del templo judío era el más grande, o sea que era un lugar popular. Entonces nosotros debemos de entender esto, que esta ciudad cayó, ¿sabe por qué? Porque dio lugar a una pequeña hendidura. Cuando fue conquistada, esa ciudad perdió todo su poder, perdió todo lo que poseía cuando se descuidó. La vida del creyente, hermanos, muchas veces algo pequeño que nosotros podemos dejar entrar nos puede llevar a una muerte espiritual. Aunque nosotros podamos estar aquí, quiero decirle que podemos estar tendiendo de un hilo y morir espiritualmente. Podemos seguir siendo cristianos, podemos seguir haciendo las cosas que hacemos, pero podemos estar a punto de morir. Por eso el Señor le está diciendo al ángel de Jehová, le está diciendo, hermano, a aquel que ha puesto en una iglesia para poder dar un mensaje y decirle que ahí, hermano, tiene que haber dentro de la iglesia las 7 maneras cómo se puede manifestar el Espíritu Santo. A veces nosotros hacemos de una manera, de una forma, el concepto de lo que es la presencia de Dios y no es así. Por eso la gente ha malinterpretado lo que es una iglesia que vive un avivamiento y lo hemos encajado en simples manifestaciones. Por eso, hermano, una iglesia puede estar viva porque estamos aquí seres vivos, pero a la misma vez puede estar muerta espiritualmente. Ahora, quiero que nosotros podamos identificar algo que nos va a hacer notar si realmente estamos vivos espiritualmente. Porque no es lo mismo decir yo estoy vivo a realmente vivir como un vivo espiritual. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, claramente la palabra nos está diciendo que el que vive espiritualmente tiene que dar frutos, porque el Señor le está diciendo a esta iglesia, si yo quiero que usted pueda leer ahí, cuando le dice, yo sé que todo lo que haces lo tienes por la fama de estar vivo.
O sea, todas las cosas, hermano, que esta iglesia hacía era por la fama que había adquirido en su pasado. Pero Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu, escuche, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas, que dice, hermano, no hay ley. Pero los que son de Cristo, que dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos, escuche estas palabras que son las que debemos de prestar atención. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿qué dice? Por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta iglesia, cuando el Señor le envía esta carta, claramente ellos eran famosos por lo que había pasado con ellos anteriormente, pero no tenían, hermano, la vida en el Señor, porque no podían, hermano, tener el Espíritu Santo, porque no se manifestaban los 7 aspectos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos acerca del Espíritu Santo? A veces nosotros hemos puesto un molde a lo que es el Espíritu Santo. Por eso la gente, cuando viene aquí y predicamos con demasiada Biblia, lo sienten un poco aburrido. Amén, hermano. No. Entonces pensamos de que una iglesia viva es aquella iglesia que brinca, que salta, que hace miles de piruetas, y pensamos que ahí se está manifestando el Señor y que es una iglesia viva. El Señor claramente le decía a esta iglesia de Sardis: ustedes, hermanos, dicen que están vivos, pero no lo están. O sea, aparentamos ser, hermanos, espirituales, pero realmente la esencia no la tenemos. Entonces el Señor le está diciendo a la iglesia de hoy, nos está hablando a nosotros con respecto a esto, de que nosotros podamos dar muestra de que sí estamos vivos. Y la manera de dar muestra o evidencia de que hay una iglesia viva, ¿hay alguien que puede decir amén aquí, hermano? Es una iglesia que tiene templanza. Una iglesia, hermano, donde se manifiestan los frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Cuando nosotros no tenemos estos frutos, nosotros decimos estar vivos, pero realmente estamos a punto de morir. ¿Conoce creyentes que no tienen amor? Hagamos algo, hermanos, aquí una práctica entre nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Porque usted dirá: fulano no tiene amor. No, hermano, no peque. ¿Hay alguien aquí que no tiene amor? Que no tiene gozo, que no tiene paz, paciencia. Hermano, ya puedes abrirlos, por favor, para que te verifique con la Biblia. Hay gente, hermano, que no tiene bondad, no tiene fe. ¿Sabe algo? Yo sé que quizás no nos demos, todos no tengamos estos frutos, porque tenemos características diferentes de cómo mostrar el amor de Cristo. Pero esta iglesia claramente vivía por la fama que había tenido. Ahora esta iglesia ya no tenía el Espíritu Santo. El Señor nos está diciendo a nosotros, hermanos, que una iglesia puede estar, pero no tiene el Espíritu Santo. Una iglesia puede sustituir el Espíritu Santo con otras cosas y aparente ser viva. Y yo le voy a decir algo, y es algo que nos confronta como iglesia. Porque una iglesia puede estar llena de personas y estar muerta espiritualmente. Como una iglesia pequeña puede estar también llena del Espíritu Santo. Hermano, eso no es medido por la cantidad de gente. Eso es medido por los frutos que los creyentes den en un lugar donde se congregan. Amén, hermanos. Entonces muchas veces vamos a lugares donde hay muchas personas, porque aquí entre nos el mundo lo llena también, esos conciertos. En los partidos de fútbol lo llenan. Hermano, en los conciertos la gente llega, pero no tienen a Dios. El que congregue mucha gente no es una señal que tiene el Espíritu Santo y more realmente la presencia de Dios ahí. El Señor nos da este mensaje y nos está diciendo por qué esta iglesia de Sardis era una iglesia que ya estaba viva. Estuvo viva, pero ahora estaba a punto de morir. Por eso, hermano, tenemos que saber bien las cosas que son correctas delante de Dios. ¿Sabe?
que podemos encontrar en la misma palabra, que ellos tenían la habilidad de poder entender las escrituras. Usted quiere saber si estamos vivos espiritualmente, si nosotros hemos logrado tener la madurez y la habilidad de poder entender la palabra de Dios, donde no somos fácilmente persuadidos por cualquier cosa, porque eso fue lo que pasó con la iglesia de Sardis. La conocían por la fama que tenían, pero no por lo que estaban haciendo hoy. Han habido lugares, hermanos, donde se movió la presencia del Señor, pero ahora está muerta. ¿Y quién puede matar una iglesia? Una iglesia la puede matar un predicador. Una iglesia la puede matar un ministerio, porque si no se predica la palabra, ¿qué es lo que alimenta su espíritu? Le voy a repetir esto: cuando no se predica la Biblia, ¿qué es lo que alimenta su espíritu? Está condenado a morir. No importa lo agradable que suene lo que usted está escuchando, lo que va a alimentar y fortalecer y lo va a hacer crecer es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria sea el Señor. Ahora, yo sé que hay personas acá que cuando no comen su hora, que les toca su lunch, su desayuno, su cena, oh Dios mío, hermano, se endemonian. Hay gente, yo no sé si usted conoce gente aquí que cuando se le pasó la hora del almuerzo se empieza a transformar. Pero vea esas manifestaciones. ¿Por qué cree que sucede eso? Porque esa persona piensa que se va a morir. Y yo no conozco a nadie que se muera por no comer un tiempo de comida, hermano. Ni que se deje de comer un día. Ya dos sí. ¿Qué sucedía? Que esta iglesia se fue diluyendo y empezó a vivir de los recuerdos, y por eso conoce gente. Y usted, bueno, yo le cuento una de las mías, hermanos. Sí, Gloria, ahí se va a acordar de eso. Mire, hermano, yo recuerdo que la primera vez que me tocó llevar unos coritos al grupo familiar, yo contento, hermano, con esta voz que tengo súper afinada. Me dijeron, ¿puede llevar las alabanzas en la reunión familiar? Amén, dije, un gran privilegio. Y empecé yo a cantar, y a la persona que me había invitado, que ya tenía tiempo ahí, le digo, mira, estos son los coritos que voy a cantar. Vaya pues, cantarlos a ver. Y empiezo. En vez de animarme, hermano, me hizo que ya, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Me desanimó pues. Pero dije yo, me vale, de todas maneras es para el Señor. Mire, me salieron como 30 gallos, hermano, en la alabanza, y yo me estaba gozando. Ahora me dicen que lleve una frase para alabar al Señor y tengo que requete afinar, o le digo que no. Mire, cuando uno hace las cosas, se recuerde al inicio, uno no tenía pena, hacía las cosas para el Señor con amor, había pasión, había deseo, no le importaba la crítica, usted tenía toda esa disposición. Pero a medida va pasando el tiempo, hermano, nos vamos volviendo, ay no, yo tengo pena, ay no, y hay gente que así le pasa. Antes nosotros veníamos acá y decíamos, hermano, tiene una necesidad, amén, gloria a Dios, quiero que ore por mí porque me duele el pelo, gloria a Dios, oramos para que el Señor le quite el dolor de pelo, córteselo y peínese bien y verá que va a mejorar, amén, hermano. Entonces, pero ahora, hermano, estamos con un dolor que nos retuerce, pero Dios guarde, hermanos. A veces así nos ha pasado. Empezamos a que la carne nos gobierne. Y es muy peligroso. Dice Gálatas capítulo 1 versículo 6, palabras de Pablo que le daba a la iglesia. Dice así: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio, ¿qué dice, hermano? Diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Una iglesia puede empezar a morir cuando no se predica la palabra de Dios. Una iglesia empieza
a dejar de tener el poder y la unción y la autoridad del Espíritu Santo cuando no tiene palabra de Dios, porque la palabra de Dios con el Espíritu Santo combina realmente el poder del Señor. Te redarguye, te prepara, te capacita, te permite escuchar, te hace discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso Pablo le decía, ustedes han comenzado en el Espíritu, ustedes han comenzado con aquel deseo de buscar a un Salvador que da esperanza y ahora están volviendo a lo de antes. Entonces, hermano, así muchas veces nos puede pasar. Podemos hablar de esta iglesia de Sardis, podía presumir que tenía esa sinagoga, el templo más grande, porque a veces eso hace que el Señor esté, hermano, en segundo plano. Cuando nuestra meta, nuestra visión o nuestro deseo es de alcanzar algo, dejando a Dios de lado, es un deseo personal, es de mi carne. El deseo del Señor es que todos los que estemos aquí lo agrademos con nuestra vida y que podamos compartir la palabra y que lleguemos a esa salvación, a ese punto de arrepentirnos de lo malo que hemos hecho. ¿Me está entendiendo? Entonces Pablo claramente le decía eso, que habían empezado a perder la esencia de Jesús, que es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6, mire lo que dice la palabra. Jesús les dijo, yo soy, ¿qué dice? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es el centro de la predicación de una iglesia si quiere mantenerse viva en este mundo perverso? Es Jesucristo. Si dejamos de predicar a Jesús, hermano, estamos agonizando. Estamos a punto de morir y no sabemos cuándo puede llegar a pasar. Ahora, ¿cuál es la manifestación cuando uno está muerto? El pecado. Diga conmigo pecado, hermanos. El pecado te hace insensible. El pecado te hace que practiques lo que desagrada a Dios y te hace sentir bien y sos feliz. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nunca se presenta como algo que te va a destruir. El pecado se presenta algo tan parecido a la verdad, porque Pablo les está diciendo en Gálatas 1:6 que nosotros podamos entender que el evangelio que se está predicando es algo diferente. Cuando en la iglesia se predica algo que no es Jesucristo, y le voy a decir algo muy importante, no todos aquellos que dicen Jesús están hablando del Señor. No todos aquellos que hablan acerca del Espíritu están hablando del Espíritu Santo, sino, hermano, que estamos entendiendo que es la palabra lo que nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Amén. Entonces esto nos lleva a que nosotros entendamos que ellos podían vivir de lo que les había pasado antes. Es una iglesia que te trae paz. Es una iglesia, hermano, donde realmente se puede manifestar. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Diga conmigo vida, por favor. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quienes lo habían de entregar. Versículo 65. Y dijo, por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. En este capítulo nosotros podemos encontrar claramente todo lo que el Señor había hecho. Había alimentado a los 5,000. Hermano, había caminado sobre las aguas. Hermano, Él estaba diciendo que Él era el pan de vida. O sea, que está diciéndonos, si tú quieres vivir, tienes que creer en Jesús. Tiene que ser el centro de la iglesia. Él es la roca, Él es la cabeza. El Señor Jesús, no cualquier cosa o anhelo o deseo personal. Ahora está entendiendo, y eso es lo que pasaba con Sardis. Sardis tenía la fama, pero no tenía el Espíritu Santo. Y a veces podemos estar así en un lugar y la gente cree que el Espíritu Santo son aquellos desórdenes que están lejos de lo que la Escritura menciona. Hay cosas, hermanos, que manifiestan la presencia de Dios, los frutos de la presencia del Señor, pero indudablemente no todo aquel que le dice Señor, Señor es de Él.
En Lamentaciones capítulo 3 versículo 39 dice así. ¿Lo tiene? Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros no hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste, versículo 56. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, el Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. En este pasaje vemos cómo hace una narración de la condición del hombre. A veces el pecado es lo que nos aleja. Por eso el Señor dice, laméntese el hombre en su pecado. Y a veces nosotros podemos estar añorando lo que éramos antes. Ay, hermano, yo cuando era joven, yo tocaba, yo ministraba, yo oraba, yo tenía un ministerio, yo aquí, yo, y hermano, y entonces nos sentimos como una melancolía, como le repetí antes, como cuando uno está muchacho, ¿va? Dice, yo la chineaba, dice, y ahora lo tienen que chinear al hermano, ¿eh? Antes hasta le decía, yo puedo, y iba hermano como burrito de carga, todo se lo echaba a la espalda, ¿va? Y ahora le digo, hasta bravo se pone con la esposa cuando lo ve que va con la lengua de fuera y no me vas a ayudarle. Ya los tiempos pasaron, hermana, olvídese, se le fueron las fuerzas y las ganas también. Entonces vivimos del pasado y debemos de ver nuestra condición, que provocó que ya no hagamos lo que hacíamos al principio. Esta iglesia o esta ciudad de Sardis descuidó, hermano, su fortaleza, porque era un lugar bien protegido por todo lo que implicaba y lo que representaba. Y una pequeña hendidura permitió que fuera conquistada, y todo lo que tenía, pues indudablemente lo perdió. Y ahora tenía que bailar al son de los que lo habían conquistado. Ya no era la misma ciudad. Entonces a veces dejamos de crecer espiritualmente, hermano. Cuando nosotros entendemos todas estas cosas, entendemos que también hay cambios de pensamiento. Si hay alguien de nosotros que quiere cambiar, tiene que cambiar el pensamiento. Tenemos que interpretar y discernir lo que Dios nos está diciendo. Es muy importante todo esto. En Juan capítulo 12, versículo 36 dice la palabra. Escuche, Juan 12, 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Hermano, ¿sabe qué sucede? Que nosotros, en la condición que nos encontramos, no nos damos cuenta de que podemos todavía revivir. Por eso en sus notas, en el punto 2, por favor, la iglesia de Sardis es una iglesia que necesita ser reavivada. Diga conmigo, reavivada. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado acerca del avivamiento? ¿Qué hay un avivamiento en la iglesia? ¿Y qué es lo que significa avivamiento? ¿Qué es lo que la iglesia está entendiendo por avivamiento? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tienen? Dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste. ¿Qué dice, hermano? Al principio. Hermano, ¿cómo vino usted a Cristo? ¿Qué fue lo que le predicaron cuando usted vino a Cristo? No fue un Dios de salvación, no fue un Dios de gracia, no fue un Dios de misericordia, no fue un Dios que perdona pecados, no es un Dios de una nueva oportunidad. ¿No fue ese el Señor que nos predicaron? El Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis, reténlo con firmeza. Escuche, le está diciendo, no lo sueltes, no te olvides de eso. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Versículo 4. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis
que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán contigo vestidos de blanco, porque son dignos. Usted se recordará esa parábola de las 10 vírgenes, las prudentes, hermano, y las insensatas. ¿Qué sucede con la iglesia de hoy? Que, ay, hermano, el Señor viene, pero no viene ahorita. El Señor no sabemos cuándo. Y entonces empezamos a descuidar y empezamos a soltar aquel fundamento que se nos fue dado, aquella palabra de salvación que se nos compartió. Y venimos a Cristo para poder crecer. ¿Qué es lo que va a alimentar lo que usted escuche? De eso que usted escuche, de eso usted va a ser formado. Si usted no escucha la palabra y no entiende que el fundamento de la salvación es Jesucristo y que el fundamento está en la salvación, en la gracia, en la misericordia, hermano, entonces empezamos nosotros a producir un fruto que no es el que Dios quiere. Y ahí puede ver claramente usted de que hay alguien que está a punto de morir si el Señor le dio vida, porque dice su palabra que Él da vida. A veces cuando estamos enfermos no podemos hacer las cosas que normalmente hacemos cuando nos encontramos en excelentes condiciones, ¿sí o no? Nosotros si tenemos una dolencia, aún si nos duele una uña, hermanos, ya no podemos hacer las cosas. ¿A cuánto le han salido un uñero en la mano? Ay, hermano, no puedo agarrar nada. Eso le duele para todo. Mire, y no digamos a alguien que esté grave en un hospital. ¿Cómo usted le va a decir a alguien que haga su actividad normal cuando está tirado en una cama a punto de morir? No se puede. Hay una señal que no está trabajando bien. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis. Le está diciendo, despierta, despierta a la iglesia de hoy. El Señor le está diciendo, despierta. Tú dices que estás vivo, pero no hay frutos del Espíritu en tu vida. Y a veces, hermano, esa forma que nosotros podemos tener de lo que es una iglesia avivada no es lo que dice la palabra del Señor. No es, hermano, la multitud de personas. No es un lugar donde la gente se pueda congregar. No es eso. No es de que tengas una vida bendecida y próspera. Eso no es una señal de que estés lleno del Espíritu Santo y de que el favor de Dios esté contigo. Eso no es. Es los frutos que nosotros podamos producir día a día, como iglesia, como persona, como familia. Amén, hermanos. Entonces, cada uno tiene que ver en la condición que está, porque la palabra, hermano, es nuestro mejor doctor. Él nos está mostrando nuestra radiografía, en qué condiciones nosotros nos encontramos. Cuando nosotros tenemos una herida que es evidente, pues no nos preocupamos porque nos echamos limón y se nos seca. ¿Sí o no? Amén, hermano. ¿Nunca se echó limón usted cuando tenía una cortada? Ya se nota que usted es de los United States. Pero cuando le aparecen las cosas más graves a uno, ¿dónde están? Adentro, las que no se ven. Cuando le duele el pie, usted se anda buscando a ver qué es lo que le provoca, pero eso está adentro. Cuando le duele la cabeza, eso está adentro. No es el que nosotros aparentemos, es lo que está por dentro. Amén. Entonces, una iglesia que pueda estar a punto de morir es necesario que esté reavivada. Amén. Por eso el Señor está diciendo, nos decía en Juan acerca de la luz, hermano, que seamos hijos de luz. ¿Conoce gente usted que está llena del Espíritu Santo, pero tienen mal concepto de ellos afuera? Personas que hablan en lengua, profetizan, cantan, ministran, sirven, hermano, pero afuera lo conocen como el más envidioso, egoísta, vanaglorioso, malcriado, pendenciero, avaro. Dese cuenta, decimos que somos creyentes, pero no tenemos muestra de que estamos vivos. Entonces el Señor nos hace a nosotros tener una reflexión, que nosotros podamos confesar nuestra fe. Y era lo que le decía a la iglesia de Sardis. ¿Sabe que tuve la oportunidad en una ocasión de ir a una iglesia donde era un gran templo? Y yo decía, qué tremendo lugar, cuántas personas se pueden congregar ahí. Y habían unas pocas personas.
En un tiempo fuimos a ver nosotros un lugar y le dijimos, ¿y qué pasó con la iglesia? ¿Por qué esa iglesia cerró? Porque la congregación envejeció. Y todos se retiraron, entonces ya no había nadie que se congregara. Qué triste una iglesia así es, que cuando está a punto de morir. Porque ¿qué es lo que hace que nosotros podamos nacer de nuevo? Es la palabra de Dios. Ahí es donde obra el Espíritu Santo. La palabra fue la que nos hizo venir a Cristo. Entonces, cuando no compartimos la palabra, estamos condenados a morir. Cuando no la iglesia del Señor, porque Dios ya tiene sus planes para su iglesia, pero las congregaciones pueden morir cuando no se comparte el evangelio. Y gracias al Señor, a través de otros, ese evangelio llegó a nuestras vidas. Ahora nos corresponde a nosotros llevar ese evangelio para con aquellos. Amén. Y recuerde algo también, que nosotros podemos tener síntomas de mejoría, pero aún batallamos con la duda. Y ahí es muy importante que usted entienda todos estos principios que el Señor nos deja a través de esta iglesia de Sardis. Le voy a decir que también requiere el Señor algo muy importante. La Sardis, ahí en el punto 3, por favor, es una iglesia que será vestida para la ocasión, que tiene la garantía de la vida eterna. ¿Qué tipo de vestimenta cree usted que el Señor quiere que nosotros tengamos? Fíjese que en el estudio que tuvimos el día miércoles, vimos cómo el Señor preparaba las bodas, los convidados a las bodas. Y ahí el Señor identificaba a alguien que se había colado, alguien que no era parte o no estaba vestido de acuerdo a la ocasión. Todos, hermano, la invitación el Señor la hace. No hace acepción de nadie, pero son muy pocos los que quieren tener esa vestimenta, estar adecuadamente como el Señor requiere. En Mateo 22:11, en esta parábola que nosotros leíamos, dice Mateo 22:11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Versículo 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí si estás vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Si se da cuenta, el Señor puede identificar a aquel que no está vestido de acuerdo a la ocasión. Y no todo aquel que quiere estar va a poder estar. El Señor invita a todos, pero va a tener ciertas condiciones. Aunque la gracia, hermanos, no hace acepción de nadie, pero la palabra nos hace o nos muestra cuál debe de ser nuestra vida delante del Señor. Por eso el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice así: todos los que salgan vencedores, diga conmigo vencedor. ¿Contra quién usted está peleando? ¿Contra quién pelea? Yo peleo con el diablo, hermano. Yo tengo batallas diarias todos los días. No, hermano, usted no está peleando contra el diablo, usted está peleando contra usted mismo, contra la carne, porque hay cosas que me hacen sentir bien, que me hacen sentir feliz, pero no las quiero dejar. Porque si usted se determina a servir a Dios, no hay diablo que lo pueda tocar. Amén, hermanos. Si yo he decidido a vivir agradablemente, dice, ay Señor, ¿por qué el diablo me pone a esta mujer con cintura de guitarra? No, hermano, usted está sellado para el Señor y vive en santidad. Puede estar quien esté ahí. Usted sabe que se ha guardado para Dios. Ay, aquí en la compañía me dejan estas herramientas que no son mías y yo necesitando, venga a tu reino y hágase mi voluntad. Y se las rascuechea. Tú sabes, Señor, mi necesidad. ¿Qué necesidad, hermanos? ¿Le gustó lo fácil? Practicando lo que hacíamos en el mundo. Recuerde que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Amén, hermano.
La batalla la tenemos con nuestro mismo interior, porque el Señor ya nos ha salvado. El Señor ya nos invitó y solo quiere que estemos vestidos de acuerdo a la ocasión. Por eso Él le dice que aquellos, hermano, en Apocalipsis, los que vencieran, van a ser vestidos de blanco. Escuche esto: nunca borraré sus pecados del libro de la vida. Mire, yo le voy a decir algo. Si el Señor nos salvó por gracia. Amén, hermano. Usted no pagó por ella, ni tampoco tuvo que meter una solicitud para que se la aprobaran. Dios lo salvó, y amén, y amén. Entonces, el que es salvo no tiene que estar pensando: Señor, no borres mi nombre en el libro de la vida. Porque el que piensa que el Señor le va a borrar el nombre es porque no es de Él. Porque estamos actuando mal. Porque no estamos viviendo agradablemente delante de su presencia. ¿Qué es lo que nos hace dudar si somos salvos o no? El pecado. El que está bien está confiado. La mente es el hombre en su pecado, dice la palabra. Entonces el pecado es el que nos hace a nosotros: ay, Señor, por favor, Señor, ten misericordia. Y le echamos 2 que 3 lágrimas de cocodrilo para, como nosotros, ablandar el corazón de Dios. No, hermanos, vistámonos de blanco. Dice el Señor que Él va a venir por una iglesia limpia. Diga limpia, por favor. Con una iglesia que predique a Jesucristo, amén. Con una iglesia que le sea fiel, amén, hermanos. Que una iglesia que sepa esperar. La iglesia de Sardis vivía del recuerdo. Hay una canción, hermano, de unos hermanitos, no de Cristo, sino del mundo, ¿verdad? Como decía, no se la canto porque ya algunos se la están cantando en la mente. Que Dios los perdone. Nuestra mente fácilmente genera malos pensamientos. A veces, hermano, se nos vienen esos dardos y debemos de tener mucho cuidado. Por eso debemos de tener claro que Dios nos ha vestido de la salvación. Que Dios, hermano, nos ha justificado a través de Jesús. Y que en Él encontramos una recompensa. En ese mismo versículo dice: sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. ¿Sabe qué bonito va a ser cuando estemos delante del Señor y nos llame y diga: Él es mío? Nadie lo pudo arrancar de mi mano. Entonces esta iglesia, hermano, está vestida para la ocasión. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Reavívate para que estés lista y estés vestida para la ocasión, porque tienes la garantía de la vida eterna. Hoy en la iglesia lo que menos hablamos es acerca de la salvación. ¿No se da cuenta? Lo que queremos es que la gente esté, pero no nos importa si esa gente es salva o no. Lo que queremos es que esté ahí y que cumpla mis deseos personales o mis metas que yo me he puesto en esta vida. Y al fin de todo, todos ustedes que están aquí deben de entender que están aquí para ser fortalecidos en fe, y si no tiene a Cristo, para que pueda tener la salvación en Él, porque es a través de Jesús que nosotros podemos pertenecer y ser parte de su familia. Y eso era lo que el Señor quería. Por eso esta iglesia solo vivía del pasado. Y podemos ver testimonios acerca de unos cristianos cómo confrontaron a todas aquellas autoridades en ese tiempo para que dejaran de perseguir la iglesia. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así, Apocalipsis 19, 7: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué dice? Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Fíjese que ya con esto voy a terminar, hermanos. Yo padezco de un mal y le voy a decir cuál es. Cuando a mí me invitan a comer, no me importa qué me van a invitar a comer. Mi mayor preocupación es que cuando coma no me manche. Porque si a mí me cae una manchita en la ropa, hermano, se me acabó la paz. Por eso no me gustan las sopas, porque me puedo manchar.
Si yo tengo una mancha en mi ropa, es una incomodidad. Yo no sé usted cómo se siente. Yo he visto a gente que anda careta, dicen en mi país, hermano, y les vale. Yo no puedo ser así. Yo tengo que ponerme babero para no ensuciarme. Ahora, ¿y qué del pecado? El Señor le está diciendo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Por eso el Señor dice, el que venciere será vestido de blanco. El Señor le está diciendo, mantente limpio. Y el único que nos puede limpiar es la sangre de Cristo. El único que puede quitar toda inmundicia es el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ahí nosotros debemos de pensar, ¿qué hay de sucio en nuestro corazón? ¿Qué hay de sucio en nuestra vestimenta? Todos fallamos, ¿sabe? Aquí no hay ni un santo, todos somos pecadores. Pero el Señor nos está diciendo que nos ha concedido, o sea, ¿qué quiere decir concedido? Ahí en Apocalipsis 19:7, nos ha dado el privilegio que no merecíamos, pero que a Él le ha placido que nosotros podamos estar. Ese es un privilegio, el poder estar aquí y escuchar la palabra del Señor. Y a veces, hermano, para limpiarnos tenemos que utilizar algunos químicos un poco fuertes, ¿no se da cuenta ustedes? En mi país había un jabón que se llamaba Lava Todo. Los que son de mi país saben de qué hablo. Era una barra, hermano, que con ese lavaba trastes, lavaba ropa y usted se bañaba. Ese era multiusos. Los que son de mi país saben de qué hablo. Era azul, para aquellos que se les olvidó. La vendían en una bola y en una barra. Entonces, después de que lavaban los trastes, con esa barra usted se iba a bañar. Así mismito digo yo ahora, pero antes era un deleite. Porque como allá uno se mugra más, porque hay polvo y hay tierra, ese le arrancaba todo a uno. Aquí, hermano, un medio jabón ya le da alergia a uno y se pone con sus cosas. Lo que le quiero decir que hay cosas que a veces van a tener que hacernos sufrir para que quede limpio. Era buenísimo, ¿eh? Ahí se lo recomiendo cuando vaya, si todavía existe. Ese sacaba todo. Entonces, desteñía la ropa, la descoloraba, pero le sacaba lo sucio. Hay cosas en nuestra vida que muchas veces nos va a doler. Cuando usted permite que el Espíritu Santo hable a su vida, escuche esto. Quizás hoy usted ha escuchado algo que no le ha agradado. Quizás ahora tenemos que renovar nuestros pensamientos, dice la palabra en Romanos capítulo 12. Quizás hemos sido alimentados de cosas que no eran las que van a producir frutos del Espíritu, sino que frutos en la carne. No hay problema con eso, hermano. Uno puede volver a tomar un nuevo hábito más saludable y alimentarse de lo correcto. Dios nos sigue dando oportunidad en nuestra vida. Quiero que usted entienda. El Señor identifica o denuncia lo que es incorrecto, lo que es falso. Dios lo identifica. Dios está diciéndole a esta iglesia de Sardis que se arrepienta, que despierte. Hermano, ¿qué hay concebido en nuestra mente que se ha arraigado tanto que ni la palabra de Dios quiere que cambiemos? Está por encima de lo que la misma Biblia dice. El problema es que eso que tengas ahí, que no quieras cambiar, no lo quieres sustituir por lo que la Biblia dice, te va a llevar a la muerte espiritual. Mire, he conocido gente diabética, hermanos, cristiana, que ora para que Dios lo sane y se está tipujando 2 litros de soda. Sabe lo correcto y no lo hace. Le gusta el pan y todas las tortillas que le pongan enfrente. ¿Cómo va a obrar el Señor en alguien así? No quiere cambiar sus gustos, no quiere cambiar su estilo de vida. Y queremos que Dios obre, así pase en la vida de una persona. ¿Qué tenemos nosotros que necesita ser cambiado? ¿Hay alguno que no siente amor por su prójimo? ¿Hay alguno, hermano, que siente vanagloria, siente envidia? Hay algo que necesitamos cambiar.
Porque una iglesia viva, un creyente vivo en el Espíritu Santo, tiene que producir estos frutos. Son evidencia. Jesucristo dice que podamos ser luz, que creamos en la luz que es Jesús. Pero aún así, claramente la palabra nos dice, habrán algunos que no van a creer. No seamos de esos, hermanos. No seamos de aquellos que dudamos en lo que Dios quiere hacer. Esta iglesia de Sardis era una iglesia muerta. Una iglesia que cantaba coritos, pero estaba en pecado. Una iglesia que se congregaba, pero no tenía la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia que solo se recordaba de aquellos buenos momentos. ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabe qué impactó mi vida? Un día que salí del trabajo, salí molido, como muchas veces usted puede salir. Y iba para mi carro. Y le decía, Señor, yo quiero sentir tu presencia. ¿Y sabe algo? Yo le oro al Señor para yo poder sentir lo que ese día sentí. Él estaba al lado mío. Yo sentía su presencia. ¿Sabe? Yo llegué al carro y lo único que me puse fue a llorar y a darle gracias. Y solo escuchaba que me decía, yo estoy aquí contigo. ¿Sabe? Son momentos únicos que Dios nos permite vivir, que nos permite valorar. Y cada vez, hermanos, que hay dureza en mi corazón, porque no crea que uno se pone medio carnal, yo le digo, Señor, quiero sentir lo que yo sentí esa primera vez. Y eso me hace, hermano, valorar más a Cristo. Eso me hace más a buscarlo. Eso me hace a poder tener comunión con Él. Yo no sé lo que usted hace. Eso me hace leer la Biblia. Cierre sus ojos, por favor.